Buenos días nuevamente. Eh, Estamos con ustedes en esta breve presentación de QDA Miner. Eh, Queremos saber si nos escuchan bien, por favor. Pueden hacerlo vía chat. Por favor, no olviden enviar las preguntas a todos los asistentes para que podamos ir respondiendo en la medida en que sea pertinente las preguntas en el transcurso del taller. Bien, en primer lugar, hay que decir que QDA Miner es una excelente herramienta, fácil de utilizar, que nos permite, en general, hacer todo el trabajo de codificación, realizar anotaciones y fácilmente recuperar el trabajo que hemos elaborado cualitativamente con los documentos de texto e imágenes. Puede utilizarse para este análisis en documentos de transcripciones, artículos, discursos, análisis de discurso, textos, fotografías y otros tipos de documentos visuales. Una de sus características importantes va a ser también la integración de dos herramientas del WordPress que nos permite hacer análisis de contenido y la elaboración de diccionarios especializados. También cuenta con otro módulo de análisis estadístico que es el SIGTAG, en el cual podemos hacer análisis, como él lo dice, estadísticos, y en los cuales podemos hacer minería de datos que nos permita analizar, por ejemplo, grandes volúmenes de información integrado al mismo tiempo con datos categoriales y, por supuesto, análisis con datos cuantitativos. De tal manera que, en primer lugar, vamos a mostrar cómo realizar el proceso de categorización con un ejemplo sencillo. Simplemente seleccionamos un segmento de texto del cual estemos interesados. Enseguida podemos, en la parte superior, vemos una barra donde podemos adicionar con este pequeño lápiz y el signo más. Vamos a adicionar una categoría o un código que va a pertenecer a una categoría superior. Aquí los códigos van a ser asignados a unas categorías que nos va a permitir generar una organización de estos códigos como una estructura jerárquica. En este caso, por ejemplo, el oficio del historiador y la situación biográfica. Podemos realizar el cambio de color de las categorías o de los códigos. Si nos aparece el color anterior, simplemente damos un clic y con eso basta para hacer el cambio de coloración. También podemos agregar comentarios que pueden ser diferenciados en categorías, los cuales van a identificarse con diferentes colores. Y podemos, en la herramienta que aparece al final de los colores, identificarlos con los términos que consideremos sean pertinentes.
Entonces, en este caso, vemos la herramienta y allí cada color podría identificar o podríamos cambiar el propósito de dichas anotaciones. Ok, entonces esta anotación va a quedar asociada tanto al fragmento o el segmento de texto como a al código que hemos asignado. Bien, también tenemos herramientas que nos van a permitir apoyar la codificación, sea a través de búsqueda de palabras claves, por ejemplo, o de expresiones. Podríamos recuperar, por ejemplo, a partir de la palabra soviética, todos los fragmentos de texto podemos diferenciar entre documentos, párrafos y frases. Quizá las oraciones sería lo más conveniente, ya que tendrían un sentido en la recuperación asociada a dichos códigos. Entonces aquí vemos ya previamente la selección dentro del documento que estamos trabajando y enseguida podemos también diferenciar el idioma y hacer la búsqueda a partir de este texto. También podemos hacer uso de operadores lógicos, como el o, el y, el no. Para estas búsquedas, bueno, aquí estamos utilizando no muchos documentos, un solo documento que es la historia del siglo XX de Erich Hobsbawm, el cual quisimos utilizar porque es bastante denso, de tal manera que nos va a permitir, como pueden ver, hacer una búsqueda rápida a través de estas 600 páginas, cosa que manualmente sería bastante complicado. Una vez que hemos recuperado las referencias a la Unión Soviética, podemos enseguida seleccionar los ítems, los cuales pueden ser codificados o que son de interés e incluso revisarlos cualitativamente en el texto. Él nos va a permitir ir viajando entre el documento para hacer la revisión de la pertinencia de la cita o de la referencia, de tal manera que podemos ir seleccionando a través de la lectura, facilitando rápidamente esta codificación y asimismo, una vez que seleccionamos los ítems, tenemos la lista y podemos asociarlo a un nuevo código. Bueno, en este caso, para facilitar el trabajo, vamos a asociar Unión Soviética a Europa. Y OK. En este momento solamente hemos creado el código y enseguida vemos dos lápices, uno verde y amarillo, de tal manera que podemos seleccionar el verde y amarillo para codificar las 12 citas que teníamos. Entonces le decimos sí y inmediatamente han sido codificadas estos fragmentos de texto con Unión Soviética. Bien, este sería una de las formas de hacerlo. También, como les decía, podemos hacer búsquedas
aquí observemos en el margen de derecho, donde nos aparecen los códigos, que ya nos aparece la Unión Soviética asociada a dicho código y su texto. Bien, esta labor también la pueden hacer con frases completas. Él va, digamos, a tomarlo como ejemplo para la búsqueda y no solamente es una búsqueda basada en palabras, sino en frases. Bien, por ejemplo, Estados Unidos, encontrar todas las frases similares. Otro ejemplo, bueno, este ya lo tenemos codificado de tal manera que sería el mismo procedimiento. Obviamente recupera el nombre completo. Si en la búsqueda hemos señalado si es indiferente en las mayúsculas, minúsculas, también lo va a hacer rápidamente. Teníamos la opción en la búsqueda de decir, por ejemplo, que nos buscara solamente los segmentos que no están codificados o los segmentos que están codificados, ¿sí? De tal manera que esto puede llevarnos a unas búsquedas estratégicas de mucha mayor eficiencia. Bien, también podemos buscar la recuperación de codificación. Manera de ejemplo, vamos por este también, no solamente son búsquedas de codificación sencillas, sino también que estén basadas en búsquedas complejas a través de criterios establecidos con operadores lógicos o de cercanía también. Podemos decir qué tan cerca esté o si están coocurriendo. Entonces podríamos, por ejemplo, pedir la categoría o el código de Estados Unidos, buscar todas las citas codificadas dentro de los documentos o la Unión Soviética. Aquí están. Y perfectamente, la otra era una búsqueda muy extensa, por eso no la ejecutamos. Y perfectamente podemos recuperar únicamente estos fragmentos a través del lapicito que aparece en la parte superior. Vamos a encontrar todas aquellas citas asociadas y por supuesto nos va a permitir llevarlo a un procesador de palabras para continuar nuestra documentación y análisis. Bien, también podemos hacer algunos procesos como sencillos, como la frecuencia de la codificación o la frecuencia de palabras, algunas representaciones gráficas, nube de palabras, que incluso nos van a permitir a partir de los gráficos recuperar la codificación. Hay que decir que el programa también maneja aspectos de orden cuantitativo, es decir, manejo de variables, pero en este caso no tenemos ninguna creada. Podríamos hacer un pequeño ejemplo rápido. Bien, en este caso vamos a crear una categoría que se llame América Latina asociada con más bien un código
asociado a América, que va a ser América Latina, y lo vamos a agregar a esa categoría. Ahora sí vamos a recuperar la codificación elaborada. Entonces vamos a recuperar la codificación. Aquí agregamos los códigos. Pueden ser uno o varios o varias de ellos. Vamos a hacer unos pocos para que no sea muy larga la búsqueda, de tal manera que nuevamente vamos a obtener la información pertinente. También podríamos haber usado la frecuencia de codificación con respecto al documento que estamos trabajando. Podríamos hacer uso, en caso de que los tuviéramos, de dichas variables para comparar con otros aspectos. Bueno, ahí tenemos un solo documento. En este caso, este tipo de procesos van a funcionar básicamente para comparar los diferentes documentos que tenemos. Bien, de pronto podríamos mostrar una frecuencia de palabras también, muy rápidamente, para hacer el análisis de contenido. Entonces podemos hacer el conteo de los textos. Ok. Y aquí tendríamos las palabras más frecuentes en ese discurso. Eh, podemos ver claramente la frecuencia de la palabra, el porcentaje que representa, en el número de casos si se tratara de una comparación. Bien, e incluso desde acá podemos hacer otro tipo de proceso, pero vamos a centrarnos en la geocodificación. Bien, la geocodificación va a consistir en poder establecer, por ejemplo, a través de frases o categorías, poder generar coordenadas geográficas o marcas de tiempo. Se hace de manera similar, agregando un hipervínculo a la información, de tal manera que nos podemos apoyar, por ejemplo, para elaborar las coordenadas geográficas, lo podemos hacer con Google Earth o con ArcGIS, y el fin de esto es poder visualizar estos vínculos asociados en un mapa, que incluso puede ser visto en Google Earth. Lo primero que vamos a hacer es buscar, por ejemplo,
un país y agregarle las coordenadas que queremos examinar. Estas coordenadas las podemos obtener a partir fácilmente, las podemos hacer de diferentes maneras. Una de ellas es agregarlas manualmente. Podríamos, ya está asociado a la categoría, entonces clic derecho a la categoría, Estados Unidos, agregamos o creamos el hipervínculo. Vamos a tener hipervínculos de diferente tipo, pero en este caso vamos a agregar uno de localización geográfica. Podríamos importarlo directamente de una lista que está por defecto. A ver si logramos encontrar aquí Estados Unidos, United States, ok. Y no tendríamos que hacer la digitación manual. También nos podemos apoyar en los dos munditos, en este caso, o en todos los casos, podemos agregar descripciones a los elementos, podemos cambiar los iconos que nos ofrece por defecto. Vamos a agregar alguno otro de los que aparece. Y decíamos que manualmente en el mundito podríamos agregar las coordenadas en caso de que se necesitara. Estos datos ustedes los obtienen del Google Earth simplemente haciendo una búsqueda sencilla y digitando manualmente la información en este lugar. Ok. Esta sería la manera práctica y sencilla de agregar la información. Y también podemos hacer una revisión de los hipervínculos que ya hemos elaborado. Entonces aquí podemos tanto de localización geográfica como fechas, datos de tiempo, esto para hacer la línea de tiempo posteriormente. Básicamente los procedimientos van a ser muy similares. Aquí tenemos los 3 lugares que hemos asignado. En el caso de Estados Unidos vamos a revisarlo directamente en el Google Earth, simplemente oprimiendo la tecla Control y doble clic sobre el lugar. Podríamos hacerlo donde está el código o donde está el fragmento de texto, o también en el menú principal, en el icono del Google Earth que aparece allí un poco escondido, el segundo icono, y luego ejecutar. Entonces enseguida nos va a abrir Google Earth y nos va a hacer la georreferenciación del sitio que hemos seleccionado. Bueno, no sé si hicimos algún cambio de idioma. Habría que pasarlo a inglés porque hay un problema con... No, ahí está. Bueno, esa corrección, seguramente modificamos el lugar geográfico. Es importante que, como les decía, podemos verificarlo manualmente. Podrías pedir Washington, por ejemplo, en el Google Earth eh, para hacer la georreferenciación. Sin embargo, allí hay otros hipervínculos que ya había examinado y que funcionaron perfectamente. Por ejemplo, Inglaterra o Alemania.
que ya tienen las coordenadas. Eh, Estas coordenadas, hay dos tipos de coordenadas realmente para quienes manejan el tema. Eh, a veces es mejor determinar estas coordenadas en grados, minutos y segundos, de tal manera que es mucho más precisa la ubicación. De pronto la otra nomenclatura se presta para algunos errores. Entonces podríamos a ver si nos permite ver alguna de las otras coordenadas. Hay que tener cerrado el Google Earth nuevamente para iniciar la búsqueda. ¿Ok? Vamos a buscar Londres, Inglaterra. Ok, sí, perfecto. Bueno, lo interesante allí es que nosotros vamos a tener la marca del sitio y de alguna forma nos va a pedir, nos va a poder documentar lo que hemos hecho en QDA Miner. Vamos a poder ver las categorías asociadas. Sí, es posible que como estuvimos trabajando con el cambio de idioma, se generó un problema en la nomenclatura, ya que tenemos dos tipos de nomenclatura y varía un poco los operadores de separación de listas, que tiene que ver más con las regiones. Entonces, eso hace que las coordenadas se cambien. Bien, es importante este detalle porque lo hemos visto cuando hacemos ese cambio de idioma. Bien, entonces allí está el lugar referenciado con su cita de texto eh, que fue documentado para eh, el, el sitio, de tal manera que eh, tenemos la información. Lo mismo podríamos revisar el caso de Berlín, que también se le había agregado un texto y un comentario. Ahí está el comentario con su hipervínculo a la página de donde fue extraído. Bueno, esto debe darles ideas de lo que se puede hacer. Seguramente cuando ustedes hacen cartografía social o quieren georreferenciar sitios de trabajo con alguna documentación específica, seguramente que va a ser muy útil. Bien, pasando al segundo tema, ya de las fechas para elaborar la línea de tiempo, podemos hacerlo también eh, de las mismas maneras. Podemos crear a partir de un texto, establecer el tiempo, eh, darle su ubicación dentro de esa línea, de tal manera que podemos establecer fechas precisas o rangos de tiempo donde podemos también elaborar una etiqueta que vaya acompañada de la cita dentro de esa línea de tiempo. Bueno, vamos a hacerlo con esta referencia de 1989. Vamos a crear el hipervínculo. Es un seminario sobre desacuerdos de paz y estableceríamos la fecha. Vamos a dejarlo, pueden escribirlo o seleccionarlo en ese calendario
A veces cuando son muy distantes las fechas, el calendario no nos facilita el trabajo. También podríamos establecer un rango o una fecha precisa. De igual manera podemos cambiar también los símbolos en caso de querer diferenciarlo con respecto al resto de etiquetas que se han establecido en esa línea de tiempo. Le damos OK, queda como si fuese un hipervínculo de la internet en el cual aparece una manita, ¿sí? Y nos asocia el texto inmediatamente a ese hipervínculo que hemos creado. Podríamos hacer otra fecha de pronto. Ahí tenemos, bueno, va a quedar sobre otra década que está citada, la cual también podemos generar otra fecha precisa. Esta se trata de 1914. Entonces podríamos establecerla manualmente o a través del calendario como una fecha precisa. Ponemos una burbuja de tiempo y le ponemos una etiqueta que establezca un poco habla de la Primera Guerra Mundial. Entonces, con esta información y por supuesto acompañado de una descripción si quisiéramos. Bueno, como ya tenemos dos fechas establecidas, podemos revisar los hipervínculos que se han hecho o que existen. Observen que aquí puedo pedirlos todos o algunos de ellos. En este caso vamos a hablar de las fechas y tiempos precisos. Entonces vamos a pedirlos todos, ¿ok? Allí vemos listados los que ya se han hecho y procedemos a visualizarlos. Observen que el icono de Google Earth está desactivado y el primer icono corresponde a los tiempos con sus respectivas anotaciones. Entonces podemos generar la línea de tiempo. Tiene una serie de opciones allí, de información que puede ser agregada o desagregada. Y pedimos todos los elementos para presentar nuestra línea de tiempo. ¿Ok? Bueno, solo nos va a presentar estos porque podrían estar algunos muy distantes. Habíamos escogido algunos que son unas décadas, de tal manera que se superponen o no se visualizan. Entonces, este es el pequeño ejemplo que quería mostrarles. Esta línea de tiempo es exportable a un archivo gráfico. Se puede hacer más selectiva, se puede ampliar o disminuir, se pueden cambiar todos los efectos de diseño. Hay varias presentaciones también. Aquí hay otra presentación donde alternan los elementos, que sería la que está por defecto, o arriba o abajo, para efectos de diferenciar los elementos en caso de que fueran muy abundantes. Podemos hacer los cambios de diseño. Dependiendo del gusto y el tema. Ok. Aquí podemos cambiar las etiquetas también, los colores, jugar un poco con el diseño.
y manualmente también los podemos ajustar. Él nos da un diseño por defecto, pero en realidad podemos establecer nuestra línea de tiempo como realmente sea más pertinente. Ustedes lo pueden guardar, ¿sí?, como un archivo gráfico en diferentes formatos. Preferible el JPG, que es un formato de alta calidad que está comprimido, ya que los otros formatos generalmente son un poco más grandes. Vamos a guardarlo. De esa manera, pues lo pueden recuperar en un documento de texto o una presentación. Ya queda disponible para efectos de organización y presentación de nuestros trabajos finales. Bien, creo que con esto brevemente cubrimos el tema. Obviamente, QDataMiner nos ofrece otras alternativas, sobre todo tanto en el manejo de los datos cualitativos como en las salidas de trabajo estadístico con resultados avanzados. Bueno, también podemos, no lo mencioné, pero esta compatibilidad con Google Earth es posible exportarlo, salvarlo en el formato del KML, que es el formato que es compatible. También ustedes pueden traer o el KMZ, que ya es otro formato más avanzado para quienes tienen cuenta completa en Google Earth, o también trabajarlo en ArcGIS, en los sistemas de información geográfica, de tal manera que pueden importar también las longitudes y las latitudes de ubicación de las coordenadas geográficas en un archivo también de este tipo, en el cual Google nos va a permitir o nos va a dar la información. Podemos tener la ubicación de los sitios que nosotros trabajamos frecuentemente. Esto sería entonces un poco lo que teníamos que mostrarles el día de hoy. Si hay preguntas, por favor, por el vía chat esperamos. Inquietudes sobre la adquisición del software. Creo que nos está acompañando Mario. También pueden escribirle a clemencia@softwareshop.com las inquietudes que tengan sobre el software, y a mi correo también sobre las opciones que tenemos de capacitación y compra. Para capacitación pueden escribir a entrenamientos@softwareshop.com. Gracias, Lisa. Y gracias a todos los participantes.